¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos, querida hermandad de Casa Iglesia, a los que están en sus casitas en distintas partes del mundo y de Chile? Un saludo de parte del pastor Pedro Alarcón y de Casa Iglesia acá en Chile. Día domingo en la mañana estamos en nuestro culto de día domingo. Ya los niños salieron a su actividad y quedan solamente los adultos y algunos jóvenes. Bueno, acá estuvo lloviendo torrencialmente hasta las 5, 6, 7 de la mañana y luego paró y ahora tenemos un hermoso día, gracias a Dios. Por eso los niños pueden tener su actividad ahora. Ya tuvimos la parte del culto infantil y ahora seguimos con nuestra parte para adultos con una enseñanza distinta. Aquí comemos porotos, lentejas, a los niños se les da leche espiritual y espero que ustedes puedan disfrutar esta palabra, aunque creo que el tiempo hoy día me va a pillar porque ya partimos un poco desfasados, pero el tema es muy largo y muy importante. Es la continuación de Ángeles. Este sería Ángeles número 3, pero que resume todo lo que hemos conversado. Vamos a hablar de los ángeles caídos hoy día y cuál es su relevancia en la vida espiritual de la iglesia y de cada hermano. Cosas que debemos saber de los ángeles y de los ángeles caídos, los demonios. El tema de hoy es un poco los demonios sangran, que es un nombre de, ¿cómo decir?, para llamar la atención, porque exactamente no es así, pero cuando uso este término es para dar a conocer que ellos tienen casi las mismas debilidades y flaquezas que tenemos los seres humanos. Muchas gracias por la agüita. Que son seres que nosotros a veces por la poca información o el poco conocimiento de la palabra de Dios creemos que son unos verdaderos, ¿cómo decir?, seres imposibles de dañar y de vencer. Entonces, poco esa es la idea de que muchos han tomado un concepto equivocado de los demonios. Pero la palabra dice: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Qué hay más fuerte que la verdad en nosotros para que podamos comprender el mundo espiritual en que estamos viviendo? Porque no somos solo carne, no somos solo naturaleza humana de carne y sangre, sino también somos espíritus y estamos rodeados de espíritus que de algún modo ellos están influyendo en nuestras vidas y en el mundo y en todo lo que nos rodea. Están activados y están actuando en favor del reino de las tinieblas. Recordemos que hay dos reinos acá en la tierra. Jesús lo dijo, la palabra lo dice, que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz y del reino de la oscuridad al reino de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día, gracias por tu palabra.
Ha habido muchas luchas para poder entregar esta palabra. Te pido que le des paciencia a los hermanos, que no se vayan tan pronto, porque esto no lo van a encontrar en ningún lado, lo que tú has revelado a nuestras vidas, Padre. Bendícenos ahora, Padre, y que tú seas en medio de nosotros. Atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, todo intento del enemigo por querer silenciar esta palabra. Lo atamos, Señor, y declaramos que hay libertad en Cristo para que esta palabra corra y sea glorificada. Bendícelo a los que escuchan la palabra, saca toda venda, toda fortaleza que el enemigo ha implantado en las mentes, Señor, de las personas. Derríbalas, Señor, para que traigamos a la obediencia todo pensamiento, Señor, a la obediencia a Cristo. Bendícenos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a partir con la declaración. No vamos a ir todavía a la escritura. Vamos a partir con una declaración. El alma que pecare, esa morirá. Esta es una ley del reino de Dios, una ley en el cielo y en la tierra. Si le puede bajar un poquitito nomás, un poquitito al micrófono para que no acople, un poquitito, ahí, sí, ahí, perfecto. Entonces, siempre hay que bajar el micrófono, no el general, porque el plug del micrófono se traba y se silencia. Y teníamos otro equipo y el técnico lo tenía que venir a arreglar y no vino. Pero ahí está. Bueno, hablamos de el alma que pecare, esa morirá. Es una ley en el cielo y en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros creemos que los demonios son indestructibles. Y la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Y los demonios, que son ángeles o huestes espirituales que cayeron, ellos pecaron, por lo tanto, la muerte, si ellos tenían vida eterna, ya no tienen vida eterna. Es decir, pueden morir. Por esto, esta declaración que algunos consideran a veces que puede ser una herejía, pero partimos de la premisa que toda alma que se aparta de Dios por el pecado, el castigo es la muerte. Dios amaba mucho a la humanidad, pero el hombre pecó y sobre el hombre vino también la muerte. Cuando Satanás tienta a Eva, le dice, come del fruto porque no morirás. Porque Satanás había pecado, pero no había muerto. Pero nosotros sabemos que cuando uno peca no se muere en el momento de pecar, porque si fuera así estarían todos muertos. Y sino que la pena de muerte, la muerte viene con el tiempo. Cuando llega el fin de nosotros, si hemos pecado y no nos hemos arrepentido, por lo tanto, esa muerte espiritual eterna cae también sobre la muerte física y sobre la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Entonces vamos a ir un poco rapidito. Este no es un tratado de demonología, pero hacemos una reflexión en los aspectos de la palabra, de lo que la palabra nos enseña del mundo espiritual. Vamos a considerar algunos textos. Hay dos textos que hablan parecido esto, pero yo tomé Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 15. En estos días escuché a alguien que dijo que uno no debería tomar este texto para hablar de Satanás. Lamentablemente yo escuché a esa persona
porque esa persona es un ente que tergiversa la palabra. Yo lo escucho precisamente para ver en qué punto él tergiversa la palabra y la doctrina, para así poder estar preparado a lo que Satanás, el diablo, hoy día está enseñando. Porque ahora tiene muchos medios Satanás para enseñar su doctrina. Así como Dios tiene también sus medios, Satanás tiene sus medios, y ahora con la inteligencia artificial como que ha avanzado mucho. Incluso, aunque uno no quiera, a veces uno consulta algo y aparece la inteligencia artificial dando una explicación. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. En este pasaje, que si ustedes lo ven aquí en la pizarra, Ezequiel 28 del 12 al 15 dice: hijo de hombre. He mejorado un poco el PDF, porque estoy usando otro programa y parece que este programa no me corta el texto. Espero que así sea. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová. El rey de Tiro es un tipo. Cuando uno habla de tipo en la Biblia, habla de una forma de persona, una forma de ser, un tipo, es como tipo viene de tipografía. Por ejemplo, la letra A es una tipografía. En imprenta se le dice tipo, porque es una A, y así un tipo. Se habla de tipología cuando se define a las personas por el tipo de persona que es. El rey de Tiro es un tipo de Satanás, es decir, es un referente que nos refleja a Satanás. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ya ahí está pegando un salto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está pegando un salto, que nos está refiriendo a un hombre humano. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Ya el Tiro no estuvo en el Edén. Entonces podemos definir que está hablando de un tipo que representa a Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe. Según se dice que es una vestimenta mineral, una creación mineral, crisólito, berilio y ónices, de zafiro, carbunclo, de esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Era músico. Satanás era músico en el reino de Dios, porque dice los primores de tus tamboriles. Era baterista, como Tutupá Rodríguez. Se ríe la hermana Flecha porque conoce a Tutupá. Y flautas, hay instrumentos de viento también, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, es decir, fue creado. Y aquí le puse en rojo: tú, querubín grande. Ya está hablando de un ser angélico, no está hablando de Tiro. Por si acaso ese el hermano, entre comillas, que enseña falta de doctrina, aquí está diciendo: y tú, querubín grande. Querubín es un nombre de alta connotación entre los ángeles. Querubines, serafines son los ángeles que tienen acceso al trono de Dios. Protector, era también guerrero. Era músico y guerrero. Yo te puse en el santo monte de Dios. También era sacerdote. Porque ¿quién está en el templo de Dios? Los sacerdotes. ¿Quién está en el santo monte de Dios? Que es el monte
que está en los cielos, no está hablando del monte de Sión o el monte de ahí de Jerusalén, sino está hablando del monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras preciosas, las piedras de fuego, te paseabas. Es decir, estaba ahí en el templo de Dios. Perfecto eras. No creo que Dios diga esto de un hombre. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces ahí, después de todo eso, pecó. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. Número 2, el alma que pecare, esa no dice, pero será sacado del lugar donde Dios le tenía. Satanás fue sacado de ese lugar, del templo santo de Dios, y enviado a la tierra. Y Adán y Eva fueron sacados del huerto de Dios y echados fuera. Entonces son dos condiciones que suceden cuando la persona peca o pecó, hasta que se halló en ti maldad. Génesis 3, 14 y 15. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente. La serpiente también es un tipo de Satanás. No es que sea la serpiente, la boa, la serpiente, cualquier serpiente. ¿Ah? ¿Cuál? Cascabel. La suegra, no, perdón. Y dijo a la serpiente, tipo de Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas tus bestias, en todas las bestias. Entonces recibe una maldición. ¿Quién recibe la maldición? ¿La serpiente? Satanás a través del tipo de la serpiente. Dicen que antes la serpiente tenía alas. Era muy hermosa. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu peso andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, se le acabaron las alas a Satanás. Es un rastrero, es un ser despreciable y además maldecido por Dios. Que se arrastra, sabemos que se arrastra, porque es sigiloso, siempre está tratando de buscar el punto débil de los hijos de Dios para hacernos caer. Todos los días de tu vida, aunque los días de su vida ya están contados, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad entre Satanás y la mujer. Miren la importancia que tienen ustedes, hermanas. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Quiere decir que también Satanás de algún modo se reproduce. Porque si no, no podrían abarcar tantos seres humanos. Porque el ser humano se está reproduciendo constantemente. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. La promesa está dada para Jesús. La primera profecía de Jesús en la Biblia. Y tú le herirás en el calcañar, porque calcañar es... ¿qué es lo que es calcañar, Yasmín? Talón.
el talón. La parte trasera del pie es donde se cría el talón de Aquiles, donde se junta. Como que está diciendo como que el calcañar es como la debilidad. Sí, es que lo hiera enteramente por detrás y además no es una herida de muerte. Porque aunque produce cierta ponzoña, pero no lo mató. Porque usted si se corta el pie vive. Antes que el veneno llegue al torrente sanguíneo o si se pone una mordaza y evita y hielo, puede llegar hasta que le den el antídoto. Pero en la cabeza llega al tiro al cerebro, llega al tiro al sistema nervioso. Entonces esa es la diferencia, la herida en la cabeza es mortal. Satanás recibió la herida en la cabeza, porque arrastrándose el Señor le pisó la cabeza, lo hirió de muerte. La palabra nos habla que, aparte de la creación del hombre y su hábitat y criaturas, hubo una creación anterior al hombre. Esta creación en la dimensión espiritual o fuera de nuestros sentidos naturales, un mundo que nosotros no podemos ver, pero que sí existe. Dentro de esta creación, no solo constituida por ángeles, sino con seres vivientes diferentes al hombre. También se produjo una caída, producto de la gran rebelión, propiciada por Satanás. En Apocalipsis hay, porque Apocalipsis como que viaja al pasado y viaja al futuro y después viaja al presente, nos habla que hubo un dragón que cayó y que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas que fueron enviadas a la tierra. Un poco hablando de Satanás, que él conquistó la tercera parte de los ángeles, no pocas personas. Usted lo busca y lo va a encontrar. En Romanos 8:38 dice, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí está la declaración del mundo espiritual que existe paralelamente al nuestro y que está influyendo también en nuestro mundo por medio de la influencia y por medio de la posesión. Influencia cuando influye, no posee. Por ejemplo, los gobiernos, en las leyes que se dictan, en todos los decretos que salen, que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces eso es la influencia. Y la posesión cuando hay personas que están poseídas realmente por Satanás. Y sí que los hay y que están en lugares importantes también. Entonces hay una creación de ángeles y seres espirituales. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, vemos en Daniel que hay un ángel que pelea contra Miguel y lo detiene 20 días. Un ángel poderoso. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor le quita este poder a los ángeles de Satanás, los despoja. Y vamos a ver los versículos para que ustedes sepan.
Judas 6 dice lo mismo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia y abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones. Entonces esos ángeles poderosos que con un dedo podrían destruir una ciudad, esos fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. ¿No les suena coherente? A lo mejor usted en algún momento escuchó a un pastor echar fuera demonios y decir, y les mando a prisiones de oscuridad. Yo lo escuché. O al fondo de la mar. Entonces, Jesús hizo eso con los ángeles poderosos. Solo quedó los demonios, que tienen menos rango, menos poder. Y Satanás, que lo dejó porque tiene que gobernar todas esas huestes de maldad. En prisiones eternas para el juicio del gran día. Porque un día van a ser juzgados y ahí van a ser enviados directamente al infierno en el juicio del gran trono blanco, que es el último juicio que se da después del milenio. Al final del milenio, recordemos que antes Satanás es soltado, como está encadenado, pero ejerce poder mental. Pero ahí será soltado, las naciones se rebelarán contra Dios y luego vendrá el juicio ahí, donde definitivamente viene el juicio sobre todos los seres que queden hasta ese día en la tierra. Los ángeles son muy poderosos y Dios puso en prisión para parte importante de estos, aunque no todos, por ejemplo Satanás, aún anda suelto, y otros, pero que han perdido parte de sus poderes y se han debilitado con la muerte expiatoria de Jesucristo, y también todo lo que se aparta de Dios pierde fuerza y se va desgastando o envejeciendo, o si no ya nos hubieran destruido a todos los hijos de Dios. No estaríamos aquí. Por eso Dios les quitó el poder. Los seres espirituales de maldad son los demonios, son muchos y están acá en la tierra. Acerca de esto precisamos algunas cosas que es necesario saber. Los demonios tienen un cuerpo espiritual distinto al nuestro, y así como nosotros tenemos dificultades para verlos, ellos también tienen ciertas dificultades para interactuar en la humanidad por razón de que son distintos a nosotros. Cosas que debemos saber acerca de los demonios. No pueden leer los pensamientos. A no ser que usted le deje entrar a su mente, y ahí puede leer un demonio que toma posesión, ya él lee los pensamientos de esa persona que él posee. Pero de los hijos de Dios no puede leer los pensamientos. No puede leer los pensamientos de los hijos de Dios. El yelmo de la salvación le impide leer nuestra mente. Yelmo es casco, por si acaso. El yelmo de la salvación es un casco que el Señor pone sobre nuestras mentes. El casco de los romanos, por ejemplo, que era así, con una cosa arriba. Entonces es el yelmo de la salvación. La salvación pone un yelmo, un casco que nos protege. Protege, no impide que puedan leer nuestra mente y controlarla. Solo pueden saber a través de lo que hablamos y de las personas que le dejan tomar dominio de sus vidas.
Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación, como un yelmo cubre la cabeza de un guerrero, así la salvación produce paz y cubre nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién? La paz de Dios. Filipenses 4:7 más adelante, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un demonio no es eterno, así como nosotros no somos eternos como seres humanos. Dios nos dio la eternidad en nuestro espíritu, en nuestra alma. Cuando nos salvó, nos dio vida eterna. En un sentido natural, en nuestra vida física. Espiritualmente somos eternos, pero la vida física tiene un tiempo y después se pasa a otro estado. Déjelo ahí, nomás lo voy a dejar apagado. No sé por qué acopló. ¿Está abierto ahí o no? No. Ya. Así también los demonios pueden sufrir dolor y pasar a un estado de espera para la condenación eterna. Se envejecen y caducan. Hebreos 1, 11 y 12. En el tema pasado yo pasé muy rápido, no le di los textos, pero ahora le estoy dando los textos. Miren lo que dice Hebreos 1 hablando de los ángeles, 1, 11 y 12. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, hablando de Cristo y los ángeles caídos. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces envejecerán como una vestidura. ¿Usted tiene un trapero que quiera una polera por ahí? Cuando le salen hoyitos en la polera y todo eso, ya pasa a ser trapero. Así Satanás, los ángeles de Satanás. Envejecerán como una vestidura y ya no tendrán esa fuerza, y quedará el nombre y la sensación que ellos le metan a la mente de las personas, pero la palabra dice que envejecerán. Yo cuando pienso en esto me acuerdo de la película de Indiana Jones, el tesoro del arca perdida. Hay que llegan ahí a Petra, hay unas cavernas ahí y pasan ahí, y Indiana Jones tiene que pasar unas pruebas y las va pasando hasta que llega a un abismo, y en ese abismo no hay puente. Entonces dice que él toma tierra y la tira y hay un puente, pero que era de cristal, no se veía, y ahí da el paso de fe. Y después llega al otro lado y hay alguien que ahí estaba el cáliz sagrado. Todo esto es una historia, pero nos ilustra. Y había un guardia ahí, uno de los que eran del tiempo de las cruzadas, un cruzado que era viejo, y toma la espada para combatir a Indiana Jones y no se puede, la espada se va de punta. Así quiero retratar yo que está Satanás envejeciendo. Los ángeles de Satanás están envejeciendo, mientras nosotros en Cristo estamos reverdeciendo, estamos siendo llenos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, para que usted se dé cuenta, si usted ve la película, se va a dar cuenta de ese detalle.
Cristo en la cruz le quita todo el poder y los despoja y los deja derrotados. Veamos en Colosenses 2.15, este es un texto maravilloso. Colosenses 2.15. Dice, y despojando a los principados, usa la palabra despojando ahí. ¿Usted la ve aquí? Despojando, hermano. Vamos a ennegrecer ahí. A los principados, ¿quiénes son? Los ángeles de Satanás. Y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entender un poco la historia para entender este versículo. Vamos a leerlo de nuevo. Y despojando. Cuando se despoja es cuando llega un rey y toma la ciudad y toma todas las riquezas, entra a cualquier casa y saca todo lo que quiere. Eso es despojar. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. Porque cuando vencían al rey que no quiso enviarle condiciones de paz ni quiso rendirse, entonces cuando derrotan y llegan y toman la ciudad, al rey de esa ciudad lo exponen públicamente. Lo llevan amarrado, lo llevan con un lazo al cuello, como lo hicieron los árabes o los musulmanes cuando conquistaron Jerusalén. Al rey de esa ciudad lo sentaron al revés en un pollino y le pusieron una corona y lo hacían caminar con el pollino ahí. Pero aquí, cuando se toma la ciudad, se va a la plaza de la ciudad y ahí el rey que ganó la batalla le pone el pie sobre la cabeza y sobre el cuello al rey derrotado. Eso es exhibir públicamente. Entonces los exhibió públicamente. El reino de Satanás fue exhibido en el mundo espiritual públicamente porque Cristo le puso el pie en la cabeza, lo hirió en la cabeza, como dice la profecía, y en el cuello, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermano, no es que yo esté hablando de triunfalismo, la palabra lo dice, la palabra es la verdad, la palabra revela aquello que sucedió en el mundo espiritual. Entonces nosotros somos súbditos del rey que despojó a Satanás y le quitó todo el poder, lo ató, es decir, lo encadenó, aunque su poder es solamente mental, el poder que Satanás tiene hoy día sobre la humanidad. Porque está atado, dice que será desatado al final del milenio. Está encadenado. Porque Cristo le encadenó, le ató. Judas dice, Judas 6, porque Judas tiene un solo capítulo, aquí aparece 1:6, pero Judas versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quién lo hizo esto? Jesús, ¿cuándo? Cuando murió en la cruz. Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dos cosas, la muerte y el Hades. El Hades es el lugar de los muertos, el lugar donde van los Satanás y todos aquellos que están atados están en ese lugar, porque Cristo los encadenó, los encarceló y puso llave. Pero hay algunos que quedan todavía, y los que quedan somos nosotros los que estamos encargados de ejercer la autoridad para enviarlos a ese lugar. Entonces, que es una palabra que yo tengo pegada cuando me escucho, la uso como para continuar algo. Entonces,
Yo tenía un pastor amigo, yo estuve 3, 4 años con él, y él usaba también esta palabra y ahí me quedó pegada. Entonces, estamos en igualdad de condiciones en la lucha espiritual, porque si bien ellos nos pueden enfermar, nos pueden afligir, nos pueden golpear. Recuerde que Pablo decía que Satanás envía un demonio para golpearlo. También nosotros lo podemos hacer con ellos, con las armas de ataque que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la fe. La fe, porque la fe es un arma de defensa, pero el escudo no solo servía para defenderse de los ataques del contrario, sino que también servía o se podía golpear con él en ciertos puntos del enemigo, como el cuello, la cabeza. Algunos escudos tenían una punta saliente en el centro para golpear y herir, así que no era solamente un arma de defensa, sino también de ataque. La hermana Mónica se está imaginando el escudo con la punta ahí. Cuando se le acababan las lanzas y todo, lo único que les quedaba era tirar el escudo. Y después lo volvían a recoger. La pregunta, ¿qué podemos hacer? Es porque los demonios del Gadareno, ¿y por qué los demonios del Gadareno clamaron a Jesús que no los atormentara? Mateo 8, 29 al 32 dice. Mateo 8, 29 al 32. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para acá para atormentarnos antes de tiempo? La palabra atormentar es una palabra del griego que habla acerca de infligir dolor, de castigar, de torturar. Aunque esa palabra en Chile es una palabra que la usan para capturar votos. Cuando los fieles se van para el centro o para la derecha, recurren al golpe de Estado y todo lo demás para hacer volver al redil aquellas ovejas que se están descarriando. Le ha dado resultados siempre. Pero aquí atormentar también habla de un castigo que se infligían los verdugos en la plaza pública a aquellos que hacían el mal. Entonces los verdugos se ponían una máscara y ahí tomaban el látigo y azotaban a aquellos que habían sido condenados a los latigazos. El apóstol Pablo recibió los latigazos, Jesús también. Entonces atormentarnos antes de tiempo. Es decir, estos sabían que llegaba el tiempo en que serán atormentados. Pero, ¿has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Qué quiere decir? Que la sola presencia de Jesús producía dolor en los demonios. Imagínense la presencia de Jesús dentro de nosotros. Por eso no podemos ser poseídos por Satanás. Influenciados, sí. Tal vez Satanás pueda tocar nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. Y sigue, estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos.
él les dijo: id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Quiénes perecieron? La familia Pérez. Los demonios. Sí, la palabra griega yo la escribí en otro PDF, pero ese PDF no lo pude abrir. La palabra viene, es usada, la palabra del griego perecieron solamente para personas, pero también se usa para la muerte de animales y la muerte de plantas, pero primordialmente se usa para la muerte de personas. Por lo tanto, podemos concluir que los que murieron allí fueron los demonios. ¿Qué cosa? ¿Pasaron a mejor vida o a peor vida? Esa sería dentro de su naturaleza. Sus almas fueron al lugar para esperar el juicio final. Porque recuerde, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, los demonios mueren, porque han pecado. Si tenían cierta eternidad, cuando pecaron, perdieron esa condición de eternos. ¿Estamos claros? No estoy enseñando falsa doctrina. Aquí está la palabra. Aparte, la presencia de Cristo les infligía dolor. Uno piensa que ellos no les duele, que ellos no sienten dolor. Otro mito más que hay que derribar: ellos sienten dolor. Cuando nosotros los echamos, ellos sienten dolor. Cuando nosotros usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sienten dolor y los podemos matar ahí. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice matad demonios? Si no dice echar fuera demonios, después lo voy a explicar. Quédese hasta el final, no se me vaya. No sea con esos que toman una cucharada de sopa y luego dejan la comida enfriándose y se van. Persevere hasta el fin y así será salvo. La pregunta: ¿quiénes perecieron? ¿Los cerdos o los demonios? Ambos. Y creo que los cerdos y también los demonios, que por obra del Señor pasaron a otro estado. Los demonios no solo temen a la autoridad, sino que a alguien con autoridad que pueda hacer y lo que pueda hacer con ellos. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, por eso que dice que hay un versículo que dice que los demonios creen y tiemblan, pero no creen para salvación, y si tiemblan es por lo que les va a pasar. Entonces, el temor de los demonios es a que los destruyan o serán llevados a la cárcel, a un estado de dolor y sufrimiento, y quedarán en espera del juicio de Dios para el infierno. Porque no estamos en igualdad de condiciones. Atarlos, porque podemos golpearlos, atormentarlos, destruirlos en el sentido espiritual, porque igual que nosotros pueden pasar a otro estado, y es de dolor y sufrimiento, porque por el pecado, igual que el hombre, perecieron y recibieron también la muerte espiritual. Ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Añado la siguiente pregunta. Aquí vamos a responder. ¿Por qué Jesús enseñó a echar fuera demonios? Si Dios nos ha dado una espada, según Efesios 6, es para que
¿Para qué sirve? ¿Para hacer cosquillas? ¿O para vernos bonitos con nuestra armadura? Recuerde que los niños se fabrican unas espadas de palo y pelean así a los guerreros con espadas. Pero nosotros no tenemos espadas de palo, ni tenemos una armadura para vernos bonitos. No, señores, la espada es para hacer en el mundo espiritual, para atacar, para causar daños severos. Por ello, no estamos en desventaja, solo la desventaja se da cuando no sabemos lo que Dios nos ha dado. Otra cosa, los demonios están en decadencia, es decir, que ellos adquirieron en su caída todo lo que el hombre también adquirió. Entre esto está la enfermedad y la pérdida de atributos y habilidades que dependían de la presencia de Dios. La herida en la cabeza profetizada a Adán y Eva está ya en ejecución, es decir, están heridos por la cruz de Cristo y su sangre y están muriendo, están heridos en su cabeza, la cual indica que mientras los hijos de Dios vamos creciendo y aumentando en fuerza por el Espíritu Santo, ellos van decreciendo, por lo cual su poder cada vez más se transforma en solo una influencia. En Génesis 3:15 ya lo leímos, ya al principio nos habla de la herida mortal en la cabeza de Satanás. Así que, mis queridos hermanos, debemos entender esto para no sobredimensionar el poder del demonio o del enemigo, sino saber que si entramos en el campo del enemigo, debemos tomar confianza en la sangre de Jesús y lo que Él nos ha dado para enfrentar el mundo espiritual. Cuando Satanás hiere en el calcañar o talón, quiere decir que no está en pie, que está caído. Gloria a Dios. Es por ello que demonios, que debemos saber esto, para con el calzado del Evangelio de la paz pisarlo, porque ya está caído. 1 Corintios 15:25 dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar porque ya llegó Peter. No llegó Peter. Llegan primero, se vienen antes, o se vienen rápido. Ya llegaron los niños. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría que tú das, por el entendimiento. Ayúdanos a ser valientes y a creer a tu palabra por sobre las sensaciones y por sobre lo que Satanás quiera enseñar hoy día, que tiene gran poder, que tiene gran autoridad. Señor, no es así. Tu palabra lo demuestra y usted nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortaleza. Gracias, papito, por los que escuchen esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.